Pregunta número 145. Del libro Filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas. Tomo segundo, de Max Seidel. Algunos teósofos proclaman que su templo de la Rosacruz es la única orden genuina y que la fraternidad Rosacruz es una rama de ella. Por favor, díganos cuál es la verdadera categoría de esa orden, y qué conexión tiene con la fraternidad Rosacruz. Respuesta. Es un hecho desafortunado y lamentado por todos los líderes de sociedades que miembros mal informados hagan afirmaciones extravagantes que no tienen fundamento ninguno en los hechos. Siempre ha sido política de la fraternidad Rosacruz vivir en paz con todas las otras sociedades religiosas, hablar bien de ellas y de sus líderes en todas las ocasiones, y nunca pensaríamos en quebrantar nuestro ideal de compañerismo por medio de un ataque a nadie. Los directores de la Sociedad Teosófica siguen principios similares. Nunca les hemos visto en plan de agresores contra otra organización. Sabemos positivamente que ellos son amigos de la fraternidad Rosacruz, y ni por un momento suscribirían una afirmación tan arrogante como la de que su templo de la Rosacruz es la única orden auténtica. Ellos lo saben bien. Por lo que se refiere a la declaración de que la fraternidad Rosacruz es solo una rama de su orden, es suficiente decir que la fraternidad Rosacruz fue fundada años antes que la orden de la Rosacruz de la Sociedad Teosófica. Declaraciones equivocadas como las mencionadas suelen venir de gente irresponsable y de criterio estrecho, y no son creídas por la gran masa de teósofos, que son liberales y están bien informados sobre este mismo asunto por medio del estudio de nuestro propio libro de texto El concepto Rosacruz del cosmos. Hemos vendido muchos miles de copias de esta obra a miembros de la Sociedad Teosófica. Logias grandes, como las de Londres y Chicago, han comprado 500 ejemplares de una sola vez. Otras como las de Boston y Washington compraron varios cientos de ejemplares de una sola vez y repitieron su orden varias veces. Una vez The Theosophical Book Concern, organización teosófica del libro, negoció la edición entera entonces en prensa, pero como nosotros necesitábamos la mayor parte de ella con urgencia para despachar órdenes a agentes vendedores de Nueva York y Londres, el negocio falló. Miles de ejemplares han sido vendidos directamente de nuestra sede central a teósofos individualmente, y nos han sido enviadas, de parte de muchos cientos de miembros de la Sociedad Teosófica, cartas llenas de alabanzas. Directores de logias han escrito entusiastamente a Mr. Eindel acerca del gran valor del libro como libro de texto en sus clases, y críticos en muchas de sus publicaciones lo han ensalzado en términos elevados. La última crítica que hemos visto es una por Mr. Redwood en el órgano oficial de la Sociedad Teosófica, The Theosophist, el Teósofo, en el número de febrero de 1915. Mr. Redwood comenta allí otro libro y a título de comparación menciona cierto número de escritores, entre otros, Max Seidel, autor de un libro fascinante y realmente competente, El concepto Rosacruz del cosmos. Él llega a la conclusión de que el de Eindel es probablemente el más completo de estos libros. Expone un esquema muy racional y coherente, y si bien algunos de sus puntos de vista invitan a la duda, otros evocan de la intuición un relámpago de rápido reconocimiento que es inequívoco. Claramente el libro representa una tradición oculta definida. Toca muchos puntos interesantes que yo no sé que hayan sido considerados por Miss Besant, Mr. Leadbeater o Mr. Sinet. The Theosophist es, como se ha dicho, el órgano oficial de la Sociedad Teosófica y es editado por Miss Besant. Así es que dos de los más altos oficiales de la Sociedad Teosófica y fundadores del Templo Teosófico de la Rosacruz han reconocido oficialmente el concepto Rosacruz del cosmos como un libro que claramente representa una definida tradición oculta. Ellos son almas grandes que no sienten la necesidad de alimentar un orgullo y una vanidad necia por medio de un arrogante desdén o burla a otra organización, como lo hacen algunos que no merecen llamarse sus seguidores. Tienen, además, mentes que pueden descubrir méritos en los demás y generosidad para reconocerlo. Este es también el caso con la gran masa de los miembros de la Sociedad Teosófica, o de lo contrario ni hubieran comprado el concepto Rosacruz del cosmos ni reconocido sus méritos, y la pequeña minoría que proclama que el templo teosófico de la Rosacruz es la única genuina orden y que la fraternidad Rosacruz es una rama. Bueno, ellos aprenderán.
Con relación al origen del templo teosófico de la Rosa Cruz, hemos sido informado por el secretario de la sección americana de la Sociedad Teosófica, NIR. A. P. Warrington, en la edición de mayo de 1913, de The American Theosophist, el teósofo americano, de lo siguiente. Los fundadores y supremos cabezas son Heracles, Helios y Lomía, nombres probablemente tomados para propósitos místicos por Miss Besant, Miss Rusak, y Mr. Redwood. Editor. Lo siguiente ha sido manifestado por los directores. En la sociedad teosófica hay muchos que encuentran la más adecuada expresión para sus más elevadas emociones en ceremoniales majestuosos y rítmicos. Muchos de tales egos están tanteando insatisfechos en numerosos campos de investigación. Para estos egos la línea del ceremonial es la de la menor resistencia, hasta el tiempo presente. Sin embargo, ha habido poca oportunidad en la sociedad teosófica para el estudio de los ceremoniales y sus misterios. Por consiguiente es el deseo de los fundadores de la nueva orden sintetizar las dispersas enseñanzas en la literatura de la sociedad teosófica así como también en otra literatura disponible, dar nueva vida al fuego mortecino que arde en el altar de la aspiración espiritual. Si bien reconociendo que no existe sino un solo ocultismo verdadero, ellos tratarán de buscarlo en su manifestación occidental con el fin de enriquecer, no suplantar, sus aspectos orientales. Al escoger el nombre Templo de la Rosa Cruz, los fundadores tuvieron en mente varias organizaciones antiguas. Una fue la famosa Orden de los Caballeros Templarios, que fue formada para proteger a los peregrinos que viajaban a la Tierra Santa. De parecida manera los presentes templarios de la Rosa Cruz desean hacerse dignos de congregarse alrededor del Bodhisattva cuando venga otra vez, y defender los misterios con la espada del espíritu. Esto es una declaración franca y obviamente honesta de que, sintiendo la necesidad del ceremonial como incentivo para la aspiración espiritual, ellos organizaron la Orden de la Rosa Cruz de la Sociedad Teosófica en la esperanza de que pudiera hacerles más eficientes servidores en la viña de su maestro, y quien no les desearía éxito. Ellos no pretenden haber recibido instrucción oculta para fundar tal templo, de parte de los hermanos de la Rosa Cruz. De hecho confiesan que no saben si tal templo existe, al menos, Mr. Redwood, y Miss Besant lo imprime en la misma revista donde él habla del concepto Rosacruz del cosmos. Él se pregunta cuál es la fuente de tales libros y formula así la pregunta. Hay escuelas de ocultismo occidental existentes todavía en el plano físico, los depositarios, tal vez, de la alquimia de la Rosa Cruz, en donde los misterios menores todavía se celebran. ¿O emanan estas enseñanzas de logias suprafísicas de maestros desencarnados que acarician todavía la doctrina del ocultismo monástico medieval, mezclado a menudo con una fuerte tintura de cristianismo ortodoxo? Sería bueno e interesante conocerlo. Max Heindel afirma que tal templo existe y su argumento es corroborado por el hecho de que él ha escrito el concepto Rosacruz del cosmos, el cual ha hallado fácil reconocimiento en miles de pensadores dentro y fuera de la sociedad teosófica. La mayoría de ellos están dotados de intuición como Mr. Redwood, y algunos tienen la visión espiritual. Dudar de su modesta pretensión de ser el mensajero de la Orden Rosacruz, a pesar del hecho de que él tiene este libro, implica la dificultad mayor de creer que él es su autor, porque una exposición monumental del desarrollo del mundo y del hombre, tal como este libro lo revela, nunca había sido concebida por humano cerebro. No queda pues, sino una sola conclusión sostenible. Que Max Heindel dice la verdad cuando dice que visitó el templo de la Rosa Cruz, que allí fue el iniciado en los misterios y le fueron dadas las enseñanzas contenidas en el concepto Rosacruz del cosmos, el cual le fue ordenado publicar y promulgar. Puede también decirse en favor de esta pretensión y como evidencia de su sinceridad e inegoísmo, que él no usó este gran conocimiento para provecho personal, poniendo al libro un precio tan alto como le fuese posible. Le fue prohibido por los hermanos de la Rosa Cruz que vendiese la perla de la sabiduría que le fue confiada, y se fue al otro extremo y le puso al libro un precio tan bajo, $1, que perdió dinero en las dos primeras ediciones. Fue luego agregado un valioso índice de 72 páginas en la tercera edición, también muchos nuevos asuntos, y el precio de este libro de 600 páginas fue elevado a $1.50, ganando un pequeño excedente que es aplicado enteramente a la obra.
Mr. Eindel no saca un solo centavo de sus libros. Seguramente él debe ser sincero en su aserción de que es el mensajero de la Orden de los Rosacruces, y de que la Fraternidad Rosacruz fue fundada para ser el heraldo de la edad acuaria que ya se está aproximando. Así es que, para resumir, el Templo Teosófico de la Rosacruz es una orden fundada por Miss Besant y sus colaboradores para ayudar a los aspirantes a la vida superior por medio del ceremonial inventado por ellos mismos. La Fraternidad Rosacruz es el heraldo de la edad acuaria, que promulga la religión de la sabiduría occidental formulada por los hermanos de la Rosacruz, y publicada por su mensajero, Max Eindel, en el concepto Rosacruz del cosmos. Sentimos tener que decir que no puede haber conexión entre la Fraternidad Rosacruz y el Templo Teosófico de la Rosacruz, o cualquiera otra orden de la sociedad teosófica. Tenemos una alta opinión de sus miembros, y una sincera consideración por muchos de ellos con quienes estamos personalmente relacionados, pero nosotros hemos abrazado la religión de la sabiduría occidental. Creemos a pie juntillas en los métodos occidentales para los occidentales y por lo tanto estamos obligados por las leyes de la lógica a tomar la posición de que nuestros amigos teósofos, aunque sinceros, están equivocados en sus esfuerzos por promulgar entre los occidentales una religión divinamente dada al pueblo de Oriente. Nosotros en verdad nos regocijamos cuando por primera vez oímos decir que un templo de la Rosacruz había sido fundado por los directores de la sociedad teosófica, porque esto lo tomamos como una indicación de que ellos habían visto la verdadera luz de Cristo en Occidente, y estaban preparándose para emular a los sabios de Oriente, quienes viajaron en dirección oeste siguiendo la estrella de Belén. Sin embargo, nos desilusionaron tristemente al notar la declaración de los motivos de estudiar el ocultismo occidental, rosacrucianismo, etc., como se planeó, en este nuevo templo, con el fin de enriquecer, no suplantar, sus aspectos orientales. Así es que el propósito de la sociedad teosófica y de sus órdenes subsidiarias es diametralmente opuesta al de la Fraternidad Rosacruz, como el este al oeste, y aunque nuestra estimación personal hacia algunos de sus miembros individuales es sincera, no podemos trabajar con ellos como sociedad. De esto no se sigue que estemos obligados a atacarles, sin embargo, o que nosotros nos venguemos cuando un miembro mal guiado de la sociedad teosófica haga declaraciones que consideramos despreciativas para la dignidad de nuestra asociación. Seamos cuidadosos, por el contrario, de no suscitar temas que puedan provocar tales observaciones. Continuemos tranquilos pero persistentemente promulgando la religión de la sabiduría occidental y enfaticemos el hecho de que ella es el método occidental para los occidentales. Así promoveremos la obra de los hermanos mayores mejor que con argumentos inútiles que nos hacen perder el tiempo y no convencen a nadie, porque la convicción viene de adentro. Nota. Desde que lo anterior fue escrito, el templo teosófico de la Rosacruz ha sido disuelto, y el edificio de su cuartel general americano convertido en una iglesia católica donde los antiguos templarios están ahora adorando. Si su templo de la Rosacruz hubiese sido fundado por los hermanos mayores, que son los jerarcas de la escuela de sabiduría occidental, hubiese durado siglos, en lugar de un año o dos. Del libro Filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas. Tomo segundo, de Max Eindel.